Hola jóvenes, vamos a continuar con el área de ciencias naturales. Empezaremos con ciencias naturales 1 y la primera pregunta es: ¿era geológica en la cual se forman los primeros seres vivos, como las bacterias y algas cianofisias? La respuesta es precámbrica. La era precámbrica, aquella en la que se formaron las bacterias y algunas algas, ¿okay? Que pondría siendo señalizada aquí en esta imagen precisamente. Seguido de ella sigue la era adiana, en la cual se empiezan a formar los continentes como tal, ¿ok? Después sigue la era arcaica y finalizamos ya con la generación de la era de los protistas, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Pregunta número 2. Parte central de la célula donde se encuentran las estructuras portadoras de caracteres hereditarios. El núcleo. Aquí el núcleo es este y también este, ¿okay? Este es donde se encuentran los caracteres hereditarios que vendrían siendo los cromosomas que contienen el ADN, ¿okay? Sin embargo, recordemos que tienen otras partes la célula, como por ejemplo la mitocondria, la cual se encarga de la producción de energía, ¿okay? Y también lo que son las membranas celulares que protegen o separan a la célula de su ambiente interior y exterior. Y en el caso de las células vegetales tenemos, en lugar de una membrana, tenemos una pared celular. Esta pared celular está compuesta por celulosa, caso de las plantas, y de quitina en los hongos, ¿okay? En el caso de la célula vegetal, además nos pueden llegar a preguntar esto, el cloroplasto, que es aquel en el cual se realiza la fotosíntesis, ¿okay? Y los cuales contienen clorofila, la cual es en sí el pigmento que ayuda a que al momento de reflejar el color verde de la luz, las plantas adquieran este color característico. Pero recordemos que aparte de estos dos tipos de células que son animal y vegetal, que se consideran como células eucariotas, es decir, que tienen núcleo verdadero, también tenemos otro tipo de células que son las células procariotas. Las células procariotas son aquellas que no tienen núcleo. En este caso encontraríamos un ejemplo claro en la bacteria. 3. Proceso por el cual la célula se divide en dos células hijas conservando el mismo número de cromosomas. La respuesta es mitosis, ¿okay? En este caso encontramos dos células hijas con el mismo número de cromosomas. Sin embargo, si aquí me dijeran la mitad del cromosomas, ¿okay? Del original, vendría siendo la respuesta meiosis. Recordando que la mitosis se produce en todas las células somáticas, es decir, células no sexuales en el ser humano, ¿okay? Y en algunos otros animales. Sin embargo, en el caso de la meiosis, esta solamente se produce por células sexuales como pueden ser el espermatozoide y el ovocito secundario. Encontramos primero lo que es la célula madre, la cual pasa por una serie de fases que son prácticamente la mitosis. Recuerda que la profase, los cromosomas se alinean en la mitad y bueno, se empiezan a presentar, mejor dicho. En la metafase ahora sí se alinean directamente en la mitad. En la anafase empiezan a separarse. En la telofase se empiezan a hacer arreglos para poder generar núcleos verdaderos de cada célula y finalmente en la división celular se generan las células hijas con el mismo número de cromosomas. Se define como el concepto de estado de bienestar físico, mental y social es la salud. ¿Okay? La respuesta, en este caso hablamos de un estado en el cual el cuerpo puede defenderse tanto por el bienestar físico, el bienestar mental que también está conjunto y aquí nos ponen también el bienestar social que corresponde a tener los suficientes fondos para poder tener una alimentación saludable. En este caso, este concepto de salud lo define la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y es la que finalmente promueve este concepto. Es la ciencia que estudia las relaciones que existen entre los seres vivos y el ambiente que los rodea. Estudia los organismos y su entorno. La respuesta es ecología. Aquí vemos que la ecología, a diferencia de lo que nos puede sonar, realmente lo que estudia es la relación que tienen los organismos, es decir, los factores bióticos, como lo vamos a ver más adelante, con su entorno, que puede ser el agua, puede ser la humedad, la temperatura, entre otros, ¿okay? Sin embargo, no hay que confundir la ecología con otro concepto muy importante que es la sustentabilidad. La sustentabilidad se refiere a conservar o
los recursos del presente para que las generaciones futuras puedan aprovecharlos adecuadamente, ¿ok? Ni tampoco confundir este concepto con cambio climático o con el efecto invernadero o mucho menos con el calentamiento global. Ahora bien, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es algo que siempre ha ocurrido en el planeta desde que tiene atmósfera. ¿Okay? Consiste en que los rayos solares impactan en lo que vendría siendo en lo que es el planeta y estos tardan en salir, ¿okay? Gracias a la atmósfera. Eso mantiene la temperatura de la Tierra constante y evita que lleguemos a estar en temperaturas espaciales, es decir, en temperaturas que o pueden ser muy calientes, que son incompatibles con la vida, o muy frías, que también son incompatibles con la vida. ¿Okay? El otro concepto del que hablábamos, que era el calentamiento global, consiste en que este efecto se ve potenciado por unos gases conocidos como gases de efecto invernadero, como pueden ser el dióxido de carbono, ¿okay? Los cuales potencian este efecto, produciendo posteriormente que incremente la temperatura a niveles mayores de los previstos y produzca lo que sigue, que sería el cambio climático, en el cual llega a haber una alteración que produce sequías o inundaciones, entre otros fenómenos meteorológicos en el planeta. Factores representados por el conjunto de poblaciones de seres vivos de un ecosistema son bióticos. Un ecosistema, como lo comentábamos, está compuesto por factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos son todos aquellos que tienen vida, como pueden ser los animales, las plantas, los hongos o incluso las bacterias. Mientras que los factores abióticos, como su nombre lo dice, la A significa que no tienen y bióticos es vida, es decir, factores que no tienen vida, son por ejemplo la temperatura, las precipitaciones, el pH del entorno y la humedad, entre lo que vendría siendo la composición del suelo, los minerales. ¿Okay? Entonces, aquellos que sí tienen vida son factores bióticos y los que no son factores abióticos. ¿Quién es el padre de la taxonomía moderna? La respuesta es Carlos Linneo. Carlos Linneo es este personaje, se encargó de realizar lo que es la clasificación de seres vivos más utilizada hasta el momento, que clasificación de los seres vivos es la taxonomía. Y del otro lado tenemos una posible distractor de esta pregunta, que es Charles Darwin, ¿ok? O Charles Darwin, ¿ok? Como le quieran decir. Al final de cuentas tenemos que Darwin se estableció en cuanto a la idea del origen de las especies, que fue su libro, y planteaba la idea o el concepto de la selección natural, ¿ok? Es decir, la supervivencia de aquellos organismos que mejor se adaptaran al ambiente y por lo tanto esta selección natural de manera continua pues ayudaba a aquellos organismos con una mejor genética pudieran prevalecer en su entorno, a lo cual se le denomina evolución. ¿Cómo se define el reino Animalia? Es el reino que comprende una gran cantidad de organismos. No pueden fabricar su propio alimento y la mayoría son de reproducción asexual. ¿Okay? Los reinos de la naturaleza son el reino Animalia o reino animal, el reino vegetal, ¿okay? El reino monera, el reino protista y el reino fungi. El reino animal comprende animales. Reino vegetal comprende las plantas, reino monera comprende las bacterias, el reino protista, aquí vendrían siendo las algas, esta no es en sí una bacteria, esto podría ser plancton, ¿ok? Y el reino fungi es el reino de los hongos, muy importante, de hecho suelen preguntar mucho el reino fungi en este tipo de exámenes para ingresar a la preparatoria, entonces reino de los hongos, reino fungi, ¿ok? Ahora bien, ¿qué características tienen? Nada más es cuestión de razonar un poco. Los animales no podemos generar nuestro propio alimento, tenemos que alimentarnos ya sea de plantas o de otros animales, ¿okay? Y pues obviamente la mayoría tienen un tipo de reproducción sexual. Las plantas, es decir, los del reino vegetal, sí pueden producir su propio alimento. ¿A partir de qué? A partir de la energía solar. El reino fungi por lo general se alimenta de restos o de los mismos organismos, ya sea en descomposición o del reino vegetal. El reino monera y protista tienden a tener características pues un tanto llamativas, ya que el reino protista, que vendría siendo las algas y el fitoplancton, genera la mayor parte del oxígeno en el planeta, mientras que el reino monera corresponde a aquellos organismos que en su mayoría son de reproducción asexual, en particular una que se conoce como fisión binaria.
Ahora vamos con la pregunta número 9. Defecto del ojo que provoca visión borrosa de objetos lejanos. Miopía. En la miopía es difícil ver de lejos. Tenemos otro que podría ser un distractor en esta pregunta que se conoce como astigmatismo. ¿Okay? En el astigmatismo no se puede observar ni tanto de lejos ni tanto de cerca. ¿Okay? Fase del metabolismo donde la célula produce sustancias orgánicas. Anabolismo. Bueno, en el metabolismo tenemos dos fases o dos, por así decirlo, dos variantes que vendrían siendo el anabolismo y el catabolismo. En el anabolismo, sustancias simples en compañía de energía componen sustancias complejas, mientras que en el catabolismo ocurre lo contrario, es decir, de una sustancia compleja se producen sustancias simples y energía. Organismos que pertenecen al reino fungi o hongos, como dijimos, los reinos, reino animal, obviamente animales, reino vegetal son las plantas y los árboles, reino fungi, hongos, que esta es muy preguntada, reino protista son las algas y reino monera son las bacterias. Característica de los seres vivos que garantiza la continuidad de la especie es reproducción. Las características de los seres vivos son organización, es decir, todos se componen por células, homeostasis, es decir, todos mantienen un ambiente interno estable. Un ejemplo claro de la homeostasis es, por ejemplo, cuando una persona corre mucho y empieza a sudar. Porque sudamos para mantener nuestra temperatura constante. La irritabilidad, que es el poder detectar aquellas amenazas físicas o químicas que pudieran afectar a nuestro organismo. Metabolismo, que es la conversión de sustancias en general. Crecimiento y desarrollo, es decir, con el paso del tiempo vamos cambiando de forma como tal o de estructura. Reproducción, que es para lo que es la especie, y la adaptabilidad, ¿okay? Que vendría siendo pues desarrollar ciertas características de acuerdo con el ambiente en el que estemos. Está clasificado dentro de los métodos anticonceptivos naturales, es el ritmo. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos? Tenemos los métodos naturales en donde se encuentra lo que es el ritmo. Tenemos aquellos que son mecánicos, que son por ejemplo los condones y el DIU, ¿okay? Que también se pueden preguntar. Los químicos, que son el parche, las píldoras, el anillo o la inyección, ¿ok? Y tenemos aquellos también que son quirúrgicos, como pueden ser la vasectomía o la salpingo, ¿ok? También tenemos el implante. El implante puede ser un medio químico, ya que en la mayoría de los casos libera hormonas. Entonces, lo que es el implante por lo general es químico, ¿ok? Las píldoras, anillo y inyección también son. Y la respuesta, evidentemente, es en este caso el ritmo, que es sería el natural, ¿ok? También existen otros como el método de Billings, entre otros que dependen de la viscosidad, que también son naturales, pero principalmente ese es el que preguntan más. Enfermedad causada por la bacteria Vibrio cólera, así se pronuncia cólera, entonces la respuesta es cólera. Y bien, ¿qué es el cólera? El cólera es una patología que se produce principalmente por aguas contaminadas. De hecho, la mejor manera de poder combatirla es con el lavado de manos, ¿ok? Y también la desinfección de aquellos alimentos que estemos consumiendo. Reino que comprende una gran variedad de organismos multicelulares, no pueden fabricar su propio alimento y la mayoría son de reproducción sexual, y dijimos animalia, ¿ok? Recuerda los reinos, el reino animalia, animales. El reino vegetal serían vegetales como tal, pero también son árboles y plantas. El reino fungi es el reino de los hongos, el protista vendría siendo el de las algas y el monera, bacterias. Ejemplo de contaminante no degradable es el plomo. Ahora bien, los contaminantes se pueden definir como degradables o no degradables. El plomo y el plástico se clasifican dentro de los no degradables, ¿ok? Mientras, por ejemplo, la cáscara de plátano podría ser un ejemplo de contaminante degradable, porque llega un momento en el cual se convierte en compuestos que pueden ser absorbidos directamente por la naturaleza. Es el conjunto de caracteres observables de un organismo, es decir, los rasgos visibles. Es el fenotipo, ¿ok? ¿Qué es el fenotipo? Bueno, el fenotipo es todas nuestras características físicas. En este ejemplo vamos a ver los ojos azules. Y el genotipo, que podría ser en este caso alguna alternativa, algún distractor en la pregunta. El genotipo corresponde a pues el ADN, ¿ok? Es decir, los genes que corresponden a los ojos azules. Ese vendría siendo los genes, el genotipo, genes, ¿ok? Y el fenotipo son las características físicas. Es la unión del ovocito secundario con el espermatozoide, es la fecundación, ¿ok?
La fecundación es muy importante saber dónde ocurre. Ocurre en la trompa de falopio, muy importante. Aquí es donde ocurre la fecundación, en la trompa de falopio. Y aquí en los ovarios es donde los ovocitos secundarios maduran. Donde se implanta o donde crece el bebé. El bebé no tiene que crecer aquí, el bebé debe de crecer aquí en el útero. Es muy importante tener esos conceptos porque cualquiera de esos también puede ser preguntado. Nombre que consta de dos palabras escritas en latín. La primera es para indicar el género y la segunda pertenece al ser vivo. La respuesta es nombre científico. El nombre científico es, por ejemplo, el que tenemos los seres humanos como especie, Homo sapiens, donde Homo vendría siendo el género y sapiens vendría siendo la especie, ¿ok? Ese es el nombre científico. Parte más pequeña de un elemento químico que sigue conservando las propiedades de dicho elemento es el átomo. Ahora bien, el átomo conforma parte de los niveles de la materia viva. Tenemos primero el átomo, que es cualquiera de los elementos de la tabla periódica. Varios átomos producen una molécula. ¿Okay? Por ejemplo, una molécula de agua que está compuesta por un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno. ¿Okay? Eso sería una molécula, por ejemplo. Mientras que el átomo vendría siendo, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, por ejemplo. Y luego, un conjunto de moléculas producen un compuesto. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso el compuesto podría ser agua con minerales, por ejemplo. Y esos minerales y agua pueden encontrarse dentro de una célula. ¿Okay? Que la célula a su vez está compuesta por organelos, como lo vimos anteriormente. Muchas células de la misma clase producen un tejido. Muchos tejidos de la misma clase producen un órgano. Diferentes órganos que actúan entre sí y para la misma función es un sistema. Varios sistemas en conjunto, o sea, todos los sistemas del cuerpo conforman al organismo o un individuo. Varios individuos de la misma especie conforman una población. Varias poblaciones, es decir, varios grupos de individuos de la misma especie, por ejemplo, en este caso podrían ser venados, toros, vacas, pollos, entre otros, podrían formar una comunidad y eso en conjunto esa comunidad son los factores bióticos del sistema, como ya habíamos visto en las preguntas anteriores. Y en conjunto los factores bióticos con los factores abióticos conforman al ecosistema. Y todos los ecosistemas del mundo son la biosfera. Sistema cuya función es la protección, el sostén y la locomoción es el sistema esquelético. Sistema esquelético, como dijimos, forma sostén, locomoción, movimiento en general, ¿ok? Sin embargo, recuerda que también existen otros sistemas, como pueden ser el sistema urinario, en el cual se encarga de filtrar la sangre y excretar lo que es el desecho por medio de la orina. Y tenemos también el sistema digestivo, que se encarga de absorber los nutrientes principalmente y desechar todo aquello que no pueda digerir o no pueda aprovechar en su totalidad. Unidad formada por los seres vivos y el ambiente que los rodea es el ecosistema. Recuerda, factores bióticos junto a factores abióticos es ecosistema. ¿Okay? Que es lo que habíamos comentado previamente. Esto más esto es ecosistema. Científico que descubrió las leyes de la herencia, Gregorio Mendel. ¿Okay? Gregorio Mendel fue quien estableció las leyes de la herencia, ¿okay? Aquellas en las que se menciona que de acuerdo con la característica de los padres podrían adquirir algunos hijos una u otra. Este científico pues generalmente hacía estos experimentos con chícharos, porque eso también se podía preguntar. Medio por el cual el organismo adquiere inmunidad contra determinada enfermedad consiste en introducir en el organismo sano los microorganismos patógenos, ya sea debilitados o muertos. Es la vacunación. La vacunación generalmente de vía intramuscular, pero también puede ser subcutánea o por otras vías, pues consiste en generar inmunidad a partir de la administración de algún compuesto que pueda desencadenarla sin tener todos los efectos adversos de la enfermedad. Son cuerpos de agua con poca salinidad, ecosistemas de agua dulce. Los ecosistemas de agua dulce son aquellos que no tienen sal o la tienen en niveles muy mínimos, ¿ok? Mientras que aquellos ecosistemas de agua salada son aquellos que pues tienen altas concentraciones de este. Ejemplo de un ecosistema de agua dulce podría ser un lago, mientras que el mar, el océano en general,
pues es un ecosistema de agua salada. Función que permite a los seres vivos la perpetuación de la vida en el planeta. La respuesta es reproducción, como ya lo habíamos visto anteriormente. Recordamos que las características de los seres vivos: organización, estamos compuestos por células; homeostasis, mantenemos un ambiente interno estable; irritabilidad, tenemos respuesta a los estímulos físicos o químicos; metabolismo, vamos a transformar sustancias para poder mantener en sí nuestra energía en general; crecimiento y desarrollo, cambiamos a lo largo del tiempo; reproducción, para la especie; y adaptabilidad, para lo que es la adaptación en general, el tener una piel más gruesa para resistir el frío, poder tener, por ejemplo, en algunos animales, tener vista más lejana, etc. Factores representados por el conjunto de poblaciones de seres vivos de un ecosistema: los factores bióticos. Recuerda que los factores bióticos son aquellos que tienen vida y los abióticos los que no tienen vida. Son los factores abióticos. ¿Qué son los factores abióticos en un ecosistema? Son aquellos que no tienen vida, por ejemplo, la temperatura, suelo y agua. Recordar esto mismo. Los factores abióticos son los que no tienen vida, y estos son los que no tienen vida: temperatura, precipitaciones, el suelo, el agua, el pH de la humedad, etc. Rama de la biología que se encarga de clasificar. ¿De clasificar qué? Pues a los seres vivos. Es taxonomía. La taxonomía es, por ejemplo, cómo clasificamos a los seres vivos en reinos. ¿Quién es el padre de la taxonomía moderna? Es Carlos Linneo. Carlos Linneo, que es este personaje, es el padre de la taxonomía. ¿Qué es la clorofila? Y es un pigmento verde que tienen las plantas con el fin de absorber la energía solar y realizar la fotosíntesis. Recordar que la clorofila está encontrada en los cloroplastos, que en este caso serían estos. Cantidad de calor necesario para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua es caloría. La caloría es la capacidad de los alimentos de poder elevar 1 grado Celsius en 1 gramo de agua. Es decir, como nuestro cuerpo está mayormente conformado por agua, en sí los alimentos suben nuestra temperatura corporal. Parte del ojo que se contrae por la influencia de la luz: la pupila. Ahora bien, las partes del ojo más importantes de forma externa son, primero, la pupila, es decir, aquella que se contrae o se dilata de acuerdo con la luz; el iris, que es la parte que tiene color en el ojo; la esclerótica, que es la parte blanca del ojo. En las partes internas, lo más preguntado es la retina, que es la que contiene las células que ayudan a la visión y están conectadas con el nervio óptico. Ejemplo de organismo del reino protista son algas. Recuerda, el reino protista es el reino de las algas, monera de las bacterias, fungi de los hongos, vegetal de vegetales y plantas, y reino animal, pues obviamente animales. Personaje que acuñó el término selección natural al proceso de sobrevivencia de los organismos cuya variabilidad los hacía más aptos para vivir en un medio particular es Charles Darwin. Recordemos que Charles Darwin fue quien estableció la ley de la selección natural. Muy importante saber de los personajes porque se pueden llegar a confundir. Es un grupo de tejidos diferentes que se especializan para llevar a cabo una función específica. Es un órgano. Recuerda, un órgano es un conjunto de tejidos. Sin embargo, el conjunto de órganos ya es un sistema. En este caso, un órgano podría ser el intestino delgado. Mientras que el sistema es el sistema digestivo. Ejemplo de método anticonceptivo mecánico: el DIU. Recuerda los métodos mecánicos: el DIU, los condones; los químicos: implante, píldoras, anillo, inyección; los naturales, como el ritmo; y los quirúrgicos, que son la vasectomía y la salpingoclasia. Y bueno, jóvenes, ya sería todo por parte del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Recuerden ponerle like y comentar. Hasta luego.